Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie va a estar basada en el libro de Hebreos, uno de mis libros favoritos también. Y vamos a estar haciendo una mirada más cercana a cómo describe el libro de Hebreos a Jesús. Antes de comenzar con el mensaje, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes escuchan voces en su cabeza? No me vean así. Déjenme preguntar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes escuchan voces en su cabeza? No tengan miedo de responder, no voy a pensar que están locos. Según algunos estudios, entre el 30 y 50% de las personas tienden a tener un diálogo interno constantemente en la mente. Un 83% de las personas oyen su voz cuando están leyendo. Y alrededor del 4% de las personas oyen distintas voces en su cabeza. La realidad es que todos tenemos una voz interior. Es algo que llevamos con nosotros donde quiera que vayamos. Y esta voz se llama conciencia. Según la Biblia, la conciencia es la voz interior que guía nuestras decisiones morales, actuando como una especie de brújula moral. Es un elemento fundamental de nuestro ser que nos permite discernir el bien del mal. Y Dios da a cada persona una conciencia, una guía interior de lo que está bien y lo que está mal. Y esto actúa como un sistema de advertencia para evitar lo que es pecaminoso y un estímulo para hacer lo que es bueno. Es un regalo de Dios, es un don divino que Dios nos ha dado, como lo afirma el libro de Jeremías. Él escribió su ley en nuestros corazones. Sin embargo, la conciencia para crecer debe ser alimentada. Y hay factores externos, como las normas sociales o los deseos personales, que pueden influir en nuestra conciencia. Nuestra voz interior no es infalible y no debemos considerarla perfecta. De hecho, la Biblia dice que puede endurecerse, puede debilitarse o puede estar mal informada. Y hoy en día las voces externas que nos hablan en la sociedad, como la televisión, la radio, las redes sociales, los políticos, los influencers, todas esas voces influyen en nuestra conciencia. Y lamentablemente la sociedad quiere desinformar la conciencia y desensibilizarla. El mundo siempre se esfuerza por anular la moral bíblica y silenciar la conciencia, tu voz interior. Pero la solución no es eliminar o silenciar la voz interior, tu conciencia, sino más bien alimentarla, entrenarla y controlarla. Convertirla en una herramienta útil en lugar de destructiva. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? La semana pasada hablamos de meditar en la bondad y la misericordia de Dios. Bueno, es el mismo pensamiento. En lugar de escuchar la voz de nuestra cabeza influenciada por las voces externas, que se vuelve egocéntrica y ansiosa, lo que hacemos es escuchar la voz de Jesús. Porque Jesús es la mejor palabra. Antes de iniciar con los puntos en hebreo, este libro fue escrito a los cristianos que vivían en esas ciudades pluralistas del Imperio Romano. Había todo tipo de religiones. Y este libro fue escrito a principios de los años 60. Eso fue antes de la gran persecución del emperador Nerón. Y aunque no sabemos quién escribió este libro, parece más bien un largo sermón en vez de una carta normal. La preocupación de este escritor de Hebreos es que estos creyentes que estaban allí se fuesen a rendir y que no siguieran hasta el final con Jesús. Estos creyentes se habían enfrentado a muchas persecuciones, sufrimientos, y muchos de sus amigos habían abandonado la fe y habían regresado a su antigua forma de vida en el judaísmo. Entonces, estos hermanos se sintieron tentados a abandonar el cristianismo por completo para volver a ese estilo de vida más sencillo y familiar. Por lo tanto, el escritor les dice que no abandonen la fe porque Jesús es mejor. Y la palabra mejor aparece 35 veces en el libro. Y cada vez que aparece es con el propósito de recordarnos que Jesús es mejor que cualquier otra cosa o persona en este universo. El escritor nos dice que la única manera de triunfar en la vida es manteniendo nuestros ojos puestos en Jesús. Hebreos comienza diciéndonos que Jesús es la palabra exacta
exaltada y exclusiva de Dios y que ninguna otra voz debe de ser más fuerte en nuestras vidas que la suya. Veamos ese primer punto. Jesús es la palabra exacta. Versículo 1. Fíjense en este comienzo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Si se fija, es casi como el texto de apertura de Star Wars, de las guerras de la galaxia. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, así abre el libro de Hebreos. Habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Dios desde el principio ha sido un Dios que habla. Dios habló y dio origen a toda la creación. Dios es un Dios que habla. Él habla a su creación porque Él quiere una relación con ella. En la historia a los ídolos se le veía, pero no se les oía. Ellos no hablaban. Pero al Dios vivo y verdadero nadie lo veía, sino que se le oía, porque Él habla. El problema es que la gente lucha con la fe porque no puede ver a Dios. Y ese es un gran problema para muchos. El humanismo secular y el materialismo nacieron en esa era cínica, donde poca gente dice la verdad y menos aún esperan que alguien les diga la verdad. Y es difícil para la gente de nuestra sociedad creer algo a menos que esté enfrente de sus narices. Incluso entonces, la creencia es escéptica y sospechosa. Pero la palabra nos dice y es muestra de que tenemos un Dios que habla. No se le ve, pero se le oye. No se queda callado. Un famoso teólogo, Carl Henry, dice, la revelación es la revelación voluntaria de Dios, a través de la cual Él renuncia a su privacidad personal, para que sus criaturas puedan conocerlo. Él no está obligado a renunciar a su privacidad personal, sin embargo decide hacerlo, para que tú y yo podamos conocerlo. Albert Mohler dice, si Dios ha hablado, todo ha cambiado. Si Dios ha hablado, entonces la más alta aspiración humana debe ser escuchar lo que el Creador ha dicho. Escuchar la voz del Señor Dios no es simplemente recibir información, sino tener un encuentro con el Dios vivo. Así que vemos que el autor de Hebreos nos dice cómo era en el pasado. En el pasado nos dice muchas veces y de muchas maneras Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Dios solía hablar a través de los profetas en fragmentos. Esto quiere decir que Dios escogió a individuos para que fueran sus portavoces, sus emisarios. Individuos como ¿quién? Como Moisés, como Elías, como David, como Isaías, Ezequiel, Daniel y así muchos otros. Dios reveló quién es, cómo es y qué desea de su pueblo. Dios le dio a su pueblo su palabra. Y lo que tenemos en la Biblia es lo que se llama una metarrarrativa. No es un fragmento, es una historia completa sobre la creación, la caída, la redención y la restauración. Es decir, la Biblia es la única historia que explica cómo fueron las cosas, cómo fueron creadas, cómo son hoy en día, por qué vivimos en un mundo caído, cómo podrían ser a través de la redención de Cristo y cómo serán en el futuro una vez que Dios restaure el mundo. Así que en el pasado Dios hablaba por medio de profetas, pero luego el autor nos dice cómo habló en el presente. Y en el versículo 2 dice, pero en estos últimos días Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Y en algunas versiones dice en su Hijo. Es decir, que Dios a través de fragmentos, visiones, sueños y dichos se reveló a sí mismo. Pero ahora tenemos una pieza. Ya no tenemos pequeños fragmentos. Tenemos una sola pieza. La revelación final y definitiva de Dios a través de su Hijo. Jesús es el Dios trascendente que no fue creado, que es eterno. Y no hay palabra más completa o final que Jesús. Y Jesús no está al mismo nivel que los profetas, como algunos dicen.
Él está por encima de ellos. Él es la palabra final. No Mahoma, no Joseph Smith, ni el Papa, ni ningún pastor. Jesús tiene la palabra final. ¿Alguna vez has tenido una discusión con alguien? ¿Qué es lo que sucede cuando discutes con alguien? Cuando estás discutiendo con alguien, generalmente gana quien tiene la última palabra. Así que la gente se esfuerza mucho por tener la última palabra. La gente siempre quiere dar el argumento final, porque el que da el argumento final es el que gana la discusión. Bueno, Jesús es la última palabra, el argumento final. Lo que Él diga es lo que en última instancia importa, incluso si te contradice a ti o a mí o a cualquier cosa que tú quieras creer. Y en el versículo 3 el autor nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, brillante y resplandeciente. Y aquí el autor nos lleva de vuelta al Antiguo Testamento, a Éxodos capítulo 33 y 34, porque Moisés quería ver a Dios y Dios le dijo que si lo miraba en su gloria, moriría. A Moisés solo se le permitió ver por donde Dios había pasado, no a Dios de frente. Entonces Moisés tuvo que ponerse un velo sobre su cara porque brillaba tanto que la gente no podía ni siquiera mirarlo. Es como si tú miraras fijamente al sol. ¿Se te ha ocurrido alguna vez hacer eso? Espero que no. Porque si tú miras fijamente al sol durante solo unos segundos, eso puede causar daño permanente en tus ojos. El sol es una estrella tan grande, tan potente, como 15,000 millones de bombas nucleares. No tiene comparación. Entonces, ¿cómo podríamos ver a Dios? Si Dios creó el sol y Él es más poderoso que Él. Bueno, la única manera es a través de Jesús. Jesús es la expresión exacta de su naturaleza, nos dice el autor de Hebreos. Es decir, Jesús es supremo e insuperable. Jesús es Dios en una forma que podemos entender y ver. Los profetas nos dieron la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Así que cuando ves a Jesús, estás viendo al Padre. Si quieres ver cómo es Dios, mira a su Hijo. Todo lo que Dios es, Jesús lo es. Si Jesús no fuera completamente Dios, entonces no sería la representación exacta de Dios. El amor, la justicia, la rectitud, la gracia y el perdón de Jesús reflejan los del Padre. Que Jesús sea la expresión exacta de Dios nos señala precisamente eso, su deidad y su autoridad. Jesús es la gloria de Dios en una forma con la que puedes identificarte, puedes tener una relación y que puede entrar en tu vida para transformarla para siempre. Dios en el Antiguo Testamento no podía ser visto completamente por los hombres, por los profetas. Así que todo lo que ellos tenían eran vislumbres y sombras de Dios. Pero en el Nuevo Testamento Dios dice, quiero ser visto en persona. No voy a utilizar a un simple hombre, sino que voy a aparecer como hombre, para que cuando lo vean a Él, me vean a mí. Si ves a Jesucristo, estás viendo al Padre. El segundo punto es que Jesús es la palabra exaltada. Fíjense en los versículos 2 al 4. Esta es la sección central de la cristología, del estudio de Cristo. Nos dice el autor que Jesús es el heredero de todas las cosas. Él es el creador del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la impresión exacta de su naturaleza, que sostiene el universo por la palabra de su poder. El Salvador del mundo, mucho mejor que los ángeles. Y tiene un nombre que es el nombre más alto en toda la eternidad. Es decir, Jesús es Dios. Y Él puede traer la verdad suprema porque Él es la verdad suprema. Como nos dice el credo niceno, el credo de Nicenia, fundamental en la historia del cristianismo. El credo nos dice, un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, consubstancial, es decir, de la misma sustancia o naturaleza con el Padre, por quien todo fue hecho. Esa ha sido la declaración de la iglesia. Jesús es el Rey Supremo. Él es el gobernante supremo como heredero de todas las cosas, el creador y sustentador del universo. Jesús es el Señor de todo el universo. Y Jesús es el profeta supremo, mejor que todos los profetas. Él nos revela a Dios como el resplandor y la expresión exacta de su naturaleza. Nos revela las intenciones, el carácter, los mandatos de Dios. Él es mejor que cualquier profeta. Y Jesús también es el sacerdote supremo, nuestro supremo sacerdote. Porque Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y ahora está sentado a la diestra para interceder por nosotros. Y la razón por la que Jesús se sienta es porque la obra está terminada. Es la única razón por la que puede sentarse. Consumado es. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó, demostrando que fue una misión cumplida. Él cumplió con toda la obra que fue enviado a hacer. Si Jesús murió y resucitó de entre los muertos, entonces todo lo que Él dice es lo que en última instancia importa en tu vida y en la mía. N.T. Wright escribió: ¿cómo se puede vivir con la aterradora idea de que el huracán se ha hecho humano, que el fuego se ha hecho carne, que la vida misma se hizo vida y caminó entre nosotros? ¿El cristianismo significa eso o no significa nada? ¿O es la revelación más devastadora de la realidad más profunda del mundo, o es una farsa, un disparate, un poco de teatro engañoso? La mayoría de nosotros, incapaces de afrontar la idea de decidir cualquiera de esas dos cosas, nos condenamos a vivir en el mundo superficial que hay entre ambas. Eso quiere decir que muchos de nosotros, por no afirmar que Jesús es Dios o que no lo es, simplemente vivimos entre medio. Pero no podemos vivir en un punto medio superficial. No podemos ser cristianos tibios. No podemos ser cristianos con el pie derecho dentro y el pie izquierdo afuera, escogiendo lo que creemos y obedecemos acerca de Jesús. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿coincide nuestra reacción ante Jesús con el peso de su gloria? ¿O simplemente lo tratamos como a otro líder religioso, un buen maestro, copiloto o un meteorólogo espiritual? Para poner en perspectiva el peso de la gloria de Jesús, piensa en lo siguiente, piensa en esto. La Tierra, el Sol, la galaxia en la que vivimos, la Vía Láctea, son solo una mota de polvo en todo el universo. Actualmente, los astrónomos saben que hay alrededor de 1.000 millones de galaxias conocidas en todo el universo. Y si hay una persona que mantiene todo eso unido por la palabra de su poder, ¿es este el tipo de persona a quien tú le pedirías que entre a tu vida para que sea simplemente tu asistente personal? Jesús es mucho más que eso. Es el Señor soberano del universo. Y Jesús también es la palabra exclusiva. En nuestro tercer y último punto. Ahora estamos en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. En el primer versículo nos dice: por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Ahora, prestar más atención significa tener una obsesión furiosa. Necesitamos estar furiosamente obsesionados con lo que hemos oído. ¿Y qué es eso? La palabra hablada por medio de los ángeles y proclamada por los apóstoles, el Evangelio. Por eso nos dice el autor, la palabra hablada por medio de los ángeles. Y eso nos lleva de vuelta a Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. Dios usó a los ángeles para declarar la ley de Dios en el monte Sinaí a Moisés. Dios reveló quién era Él y lo que quería, y ellos lo rechazaron. Desobedecieron la palabra de Dios.
Rechazaron la palabra de Dios en sus vidas y la reemplazaron por otra. Y si recuerdan bien, pagaron por ello. ¿Cómo escaparemos, nos dice el autor de Hebreos, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si la palabra de Dios por medio de los ángeles era importante y las personas eran responsables de obedecerla, ¿cuánto más lo será la palabra de Jesús? La palabra de Jesús, que fue pronunciada por Jesús mientras estuvo en la tierra y luego predicada por medio de los apóstoles y discípulos de Jesús. En otras palabras, Dios nos ha dado su palabra final en la persona de Jesús. Jesús es la única palabra que importa, y si rechazamos su palabra, entonces lo hacemos bajo nuestro propio riesgo. Jesús tiene derechos exclusivos sobre la palabra de Dios, y todo lo que Él nos dice importa. Por lo tanto, debemos estar furiosamente obsesionados con lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Debemos estar obsesionados con el Evangelio. Nunca debemos olvidar quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Es algo que debemos recordar día a día. Por eso celebramos la Navidad. ¿Qué es lo que celebramos en Navidad? Celebramos porque nos recuerda que Dios vino a rescatarnos, que Dios se hizo hombre y vino a rescatar a la humanidad. Jesús no vino a decirnos cómo podemos encontrar a Dios, sino que Él es Dios que vino a encontrarnos a ti y a mí. Y el Evangelio nos dice que somos más malos de lo que podemos imaginar, pero a la vez somos más amados de lo que tú y yo podemos creer. Es tan fácil para nosotros distraernos y alejarnos de las buenas nuevas de Jesús. Pero nada y nadie en este mundo tiene una palabra mejor que Jesús. Por eso vemos en Juan capítulo 6, en los versículos 67 al 69, que cuando Jesús le hace una pregunta a los discípulos y le dice, ¿acaso también ustedes quieren irse? Cuando la gente estaba desertando, rechazando su palabra. Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nada ni nadie en este mundo tiene una palabra mejor que Jesús. En los días de Noé, la maldad se había multiplicado y la tierra se había corrompido. Entonces el Señor dijo que borraría de la superficie de la tierra todo lo que había creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, porque era un hombre íntegro que caminaba con Dios. Y antes de actuar en juicio contra el mundo, Dios le habló a Noé y le encargó que construyera una arca, porque vendría un diluvio sobre la tierra para destruirlo todo. Ahora, cuando Dios le habló a Noé, imagínense lo absurdo que eso era. Pero Noé creyó en la palabra de Dios. Noé hizo caso a la advertencia e hizo todo lo que Dios le había ordenado. Y construyó una arca. Y esta arca se convirtió en un símbolo de vida y salvación para todos los que creían en Dios. Para los que no creían, representaba el juicio y la muerte. Mientras construía el arca, Noé predicó acerca del juicio venidero. Ahora, algunos objetan que la Biblia no dice explícitamente que Noé les advirtió. Pero si te fijas, Pedro dice que Noé fue un predicador de justicia. En 2 de Pedro 2:5. Y así la Biblia no dijera que le predicó explícitamente. Noé predicó mientras construía el arca, explicando a la gente por qué estaba construyendo un arca en un lugar sin agua. Cada tabla que cortaba, cada clavo que clavaba, era una ilustración para la gente de la urgencia del mensaje. El juicio de Dios fue severo, pero su paciencia y su misericordia prevalecieron por 120 años. Pedro también afirma
en 1 de Pedro 3:20, que mientras Noé construía el arca, Dios esperó pacientemente a que se arrepintieran, pero no lo hicieron. El pueblo recibió amplia advertencia sobre el juicio, pero decidió ignorar el mensaje de Noé. Decidió ignorar la palabra de Dios. Y por triste que sea la historia de los tiempos de Noé, la mayor tragedia es que la actitud de la gente hacia Dios no ha cambiado desde entonces. Jesús nos advirtió que cuando Él regrese, será como los días de Noé. En esos días, dice Jesús, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes. La gente lanzaba fiestas y casamientos. Vivían su vida como les daba la gana. Hasta el momento en que Noé entró en el arca. La gente no se daba cuenta de que lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y prácticamente arrasó con todo. Así será la segunda venida de Jesucristo. La realidad es que si ignoras la advertencia de Jesús, no hay otra manera de sobrevivir. La Biblia dice que habrá un juicio divino sobre la tierra en el futuro. Pero Dios nos ha provisto un arca para rescatarnos del juicio futuro. El arca es Cristo. Jesús nos advierte que sin su oferta de salvación, todos se enfrentan al juicio de Dios y están condenados, a menos que se arrepientan y confíen solo en Él. Jesús es el arca de nuestra salvación. No hay otra manera de ser salvo. Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos, capítulo 4, versículo 12, vemos que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Si eres cristiano, estás en una situación similar a la de Noé. Tal vez no estamos en los mismos tiempos, pero tú hoy estás viviendo una situación similar a la de Noé. Tú estás a salvo en el arca, pero sabes que todos están allá afuera en peligro. Si le cuentas a todos acerca de Jesús, ellos tendrán una oportunidad de llegar al arca. Y Jesús nunca dice, no hay suficiente espacio en esta arca para salvar a toda esta gente. No, Jesús más bien dice, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Jesús tiene un lugar para todos aquellos que entran en el arca. Noé advirtió a la gente de su tiempo y ellos no escucharon. Hoy seguimos predicando el mismo mensaje de salvación y la gente no escucha. Y la gente no presta atención al mensaje porque piensa que no importa. Hemos escuchado todos los mismos sermones. Así que, ¿para qué escuchar? Creemos que no necesitaremos usar nada de lo que oímos en la iglesia o que nos inventaremos algo antes del final. La batalla nuestra es mantener toda nuestra atención en Jesús y no en el desorden de este mundo. Hay tantas cosas y tantas voces compitiendo por tu atención día a día. No dejes que el ruido del mundo te impida escuchar la única voz que importa en tu vida, Jesús. Cuando Jesús nos pide que nos rindamos y le obedezcamos, eso no tiene comparación con lo que Jesús ha rendido y ha obedecido para salvarnos a nosotros. Jesús voluntariamente dejó el cielo y vino a esta tierra, nació en la pobreza, vivió y habitó con personas que lo odiaban, lo rechazaban, lo lastimaban y luego murió en una cruz para salvarlos a ellos y a nosotros. En la cruz, Jesús, la palabra de Dios, recibió el silencio de Dios para que tú y yo pudiéramos oír la voz de Dios. Dios está siempre activo y nos habla a través de las Escrituras y la predicación de su palabra. Solo tenemos que escuchar, afinar nuestros oídos y corazones para escuchar lo que Él nos dice. Y si Dios te está hablando hoy, entonces escucha la advertencia de Hebreos 4:7.
Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Escucha la voz de Jesús y ven a Él.